¿Qué sucedió con los soldados alemanes y japoneses capturados en la Unión Soviética? Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados alemanes fueron capturados por la Unión Soviética. El número exacto de prisioneros varía según las estimaciones, con fuentes soviéticas informando alrededor de 2,4 millones de prisioneros alemanes, mientras que las fuentes alemanas sugieren un poco más de 3,5 millones, incluyendo soldados de otras fuerzas del eje. La captura masiva de soldados alemanes comenzó con el cerco y la derrota de Alemania en Stalingrado, continuando hasta la derrota final de Alemania en 1945. Antes de continuar con el video, por favor, suscríbete a nuestro canal para ayudarnos con este nuevo proyecto aquí en YouTube. Los prisioneros alemanes sabían que las condiciones en los campos de prisioneros soviéticos serían extremadamente difíciles y preferían rendirse a los aliados occidentales siempre que fuera posible, ya que creían que recibirían un trato mejor de acuerdo con las convenciones de Ginebra. Sin embargo, los aliados occidentales entregaron miles de prisioneros de guerra alemanes a los soviéticos para mantener relaciones cordiales durante la guerra y evitar enfrentamientos directos después de la derrota de Alemania. En cuanto a los prisioneros de guerra japoneses, después de la rendición de Japón, entre 500,000 y 1 millón de soldados japoneses fueron hechos prisioneros por la Unión Soviética. Fueron utilizados como mano de obra en diversos proyectos de infraestructura en Siberia, Extremo Oriente ruso y otras áreas de la Unión Soviética. Los japoneses participaron en la construcción de proyectos habitacionales, instalaciones industriales y el ferrocarril Baikal-Amur, mientras que los alemanes fueron empleados en industrias, minería, construcción y también en la industria de armamento soviética, con científicos alemanes capturados involucrados en programas de cohetes balísticos y nucleares. La vida de los prisioneros de guerra era terrible, con largas jornadas de trabajo, a menudo superando las 8 horas oficiales, y la necesidad de caminar largas distancias hasta sus lugares de trabajo, ya que la Unión Soviética no estaba preparada para albergar a un número tan grande de prisioneros. Es importante destacar que estos eventos ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial y tuvieron consecuencias significativas para los prisioneros alemanes y japoneses que fueron capturados y mantenidos en la Unión Soviética. Las condiciones en las instalaciones eran extremadamente abarrotadas y precarias, obligando a muchos prisioneros de guerra japoneses a dormir a la intemperie, sin campos adecuados. La falta de ropa apropiada durante el invierno resultó en casos de hipotermia y otras enfermedades entre los prisioneros. En teoría, deberían recibir cantidades suficientes de alimentos, como 300 a 400 gramos de pan, 300 gramos de arroz, 100 gramos de maíz, entre 50 y 100 gramos de carne o pescado, 600 gramos de vegetales y hasta 20 gramos de azúcar diariamente. Sin embargo, en la práctica, ni siquiera los ciudadanos soviéticos tenían una alimentación tan adecuada. Se notó una discrepancia en la cantidad de alimentos proporcionados a los prisioneros alemanes en comparación con los japoneses. Y esta diferencia en el trato entre alemanes y japoneses por parte de los soviéticos también se reflejó en el número de muertes de prisioneros de guerra. Según fuentes soviéticas, aproximadamente 350,000 prisioneros alemanes murieron, representando aproximadamente el 15% del total de 2,4 millones. Mientras que las fuentes alemanas indican alrededor de 1,3 millones de muertes, lo que equivale a aproximadamente el 37% del total de 3,5 millones de prisioneros. Los prisioneros de guerra fueron expuestos a escuelas antifascistas y recibieron literatura prosoviética con una postura anticapitalista estándar. Todas las instalaciones llevaron a cabo clases de reeducación, dirigidas por los departamentos políticos presentes en cada campo. A pesar de que más del 70% de los prisioneros participaron en estas clases de reeducación ideológica, la adoctrinación en sí no tuvo resultados significativos para la mayoría de ellos.
Muchos solo buscaban ventajas, como mejores raciones de comida, reducción de las horas de trabajo, más permisos para enviar cartas a casa e incluso la posibilidad de repatriación anticipada. Algunos prisioneros tomaron en serio las clases y fueron enviados a centros más grandes, como Moscú, Khabarovsk y Krasnoyarsk, para recibir capacitación ideológica adicional. Luego regresaban a los campos para actuar como instructores ideológicos y después de su liberación, se esperaba que continuaran apoyando el socialismo en sus comunidades. Sin embargo, la propaganda no parecía ser muy efectiva en general. La mayoría de los prisioneros se mostraban indiferentes y, al regresar a casa, ofrecían poca ayuda real a la Unión Soviética. En cuanto a la repatriación, para los prisioneros alemanes, este proceso fue largo y a menudo doloroso. Los más débiles y enfermos fueron los primeros en ser liberados y enviados de vuelta a Alemania. En 1949, cuando se creó la República Democrática Alemana, solo quedaban alrededor de 85.000 prisioneros de guerra en campos soviéticos, la mayoría de ellos condenados por crímenes de guerra. En el caso de los prisioneros japoneses, la repatriación comenzó en 1946, liberando a unos 20.000 prisioneros. Este proceso continuó año tras año, y la mayoría de los prisioneros regresaron entre 1947 y 1949. Los últimos prisioneros japoneses recién regresaron a casa en 1956, cuando finalmente se firmó un acuerdo entre la Unión Soviética y Japón, poniendo fin efectivamente al estado de guerra entre ambas naciones. Stalin ya había expresado la necesidad de millones de prisioneros para la reconstrucción, basándose en el Acuerdo de Potsdam sobre reparaciones. La mano de obra barata proporcionada por estos prisioneros desempeñó un papel fundamental en la reconstrucción de la economía soviética y en el avance tecnológico, permitiendo que la nación persiguiera su objetivo de convertirse en una superpotencia global. Suscríbete a nuestro canal para ayudarnos con este nuevo proyecto aquí en YouTube.